En el Antiguo Testamento no era así, ¿eh? Ahora en el Nuevo Testamento nos dice que la morada del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo está en ti hasta que te mueras. ¿Sí? Porque cuando te mueres, tanto el Espíritu Santo como tu espíritu propio, el espíritu de vida, dejan el cuerpo. ¿Sí? Ahora nos ponemos a pensar qué pasó si Dios habitaba o moraba en Jesús. Cuando muere Jesús, ¿qué pasó? Quizás por eso dijo Jesús: Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios y el espíritu de vida de Jesús dejaron el cuerpo. ¿Y cómo es que lo dejaron? Ah, porque entonces ahora tenía algo diferente Dios para Jesús. ¿Qué era eso? ¿Qué era lo que tenía diferente? Se lo dijo él en una oración: Señor, ahora glorifícame contigo con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Y eso era lo que tenía reservado Dios para su Hijo resucitado, que iba a ser ahora un Hijo no solo resucitado, sino glorificado. Ahora se podía sentar, ya no era hombre, ahora se podía sentar a la derecha del Padre, ya no como hombre, sino como el Hijo unigénito de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Hay muchas cosas, hermanos, que hay que usar la mente, darle vuelta para entender muchas cosas. Bueno, entonces ahora vamos a ver, decíamos que nos enseña en el Nuevo Testamento que la morada del Espíritu Santo es permanente en los creyentes. Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Nomás apúntenle el texto para que no se distraiga, yo se los leo. Dice de esta manera: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Y ahora la pregunta: ¿cómo es que podríamos destruir el templo de Dios? Pues que no esté el Espíritu Santo en nosotros. No. ¿Cómo es que podríamos? Porque dice: el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Cómo podríamos destruir el templo de Dios? Que nos maten. ¿Cómo? Que nos maten. No que nos maten. Quitándonos la vida. No es lo mismo. Que nos maten es diferente a que yo atente contra mi vida. Entonces yo estoy atentando en contra del templo de Dios. Como por ejemplo, Pero, ajá. los que suicidan, ¿no? Sí, suicidarte. Pero si me matan, yo no lo pedí, yo no pido que me maten, pero si me matan, el Señor lo comprende claramente, que yo no atenté en contra del templo de Dios. Alguien más. Y ese alguien que atentó contra el templo de Dios, que es un cristiano, ese que atentó contra la vida de un cristiano, va a ser destruido por Dios. Está escrito en la Biblia, hermanos. El que mata espada morirá, hermano. Así es, exactamente. Entonces vean ustedes la sentencia de Dios. Por eso dice: el que destruya el templo de Dios, Dios destruirá a esa persona. Si yo mismo atento contra mi vida, estoy destruyendo el templo de Dios, que es santo. Ahí lo dice, ¿no? Dice claramente: Santo. porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Ahora vamos a ver 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Fíjense, primero nos hace la pregunta: ¿no saben que ustedes son templos de Dios? Y ahora en estos textos nos dice: o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, o sea, no son vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. O sea, que no andes presumiendo que es mi vida. No es tu vida. Le perteneces a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. No eres tú, no eres tuyo. No te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Y entonces nos damos cuenta que el Señor nos está permitiendo la vida. ¿Sí entienden eso, hermanos? No es que ahora amanecí y ahora qué suave, ya no, pues ya estoy vivo y todo. No, espérate. Dios te permitió levantarte esta mañana.
porque Él es el dueño de la vida, Él es la fuente del tiempo, de la vida, de la salud, de todo. Y no te levantaste hoy porque seas muy inteligente o porque tengas mucha vida o salud. No, te levantaste porque Dios permitió que te levantaras. Porque le perteneces a Dios, porque eres el templo de Dios. Y si eres el templo de Dios, Dios te usa para cosas buenas. Como templo de Dios. Tienen que acercarse a ti. ¿Qué hacen en los templos materiales? Se congregan, ¿no es así? Entran al templo. Y si somos templo de Dios, tenemos que atraer hacia nosotros a la gente. ¿Para qué? Para hablarles de la palabra de Dios. Para evangelizarlos. Así que entonces, como dije anteriormente, los profetas y los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo mediante inspiraciones directas del Espíritu Santo, ¿sí? Recibiendo revelaciones de verdad y poder para predicarlo, ¿sí? Y también valentía para ministrar el Evangelio, siendo movidos para hablar. Esto lo repito, porque tiene que ver con lo que vamos a hacer en la semana que entra, si Dios nos presta la vida. Lo repito. Dice, recibiendo revelaciones de verdad y poder para predicar y valentía para salir a ministrar el Evangelio, siendo movidos, dice, para hablar o para escribir. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que nos va a mover la semana que entra y nos está moviendo hoy? El Espíritu Santo, así es. Nos da la facultad, nos da la valentía, nos da la inspiración, nos da la palabra, nos da las fuerzas, nos da la salud, nos da la vida, nos lo da todo. Entonces, el llamado y los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables. Dios nos llamó a ¿qué? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó el Señor. Y si nos negamos, estamos entristeciendo al Espíritu. ¿Sí? Así como dice la Escritura, no contristéis al Espíritu. Así que entonces, mis hermanos, para hablar, para escribir la Biblia bajo influencia divina. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no hablaron por sí mismos. ¿Ustedes creen que yo hable por mí mismo? ¿Ustedes creen que yo invente mis cosas o mis pensamientos y se los comunique a ustedes? No. El Señor me guía por medio de su Espíritu Santo para darles esto nada más, la palabra de Dios. Ay de mí si no predico la palabra de Dios. Ay de mí si tuerzo la palabra de Dios. Ay de mí si les hablo de mis pensamientos personales y no de la palabra de Dios. Así que entonces, amados hermanos, también había esa inspiración reveladora. La inspiración reveladora. El Espíritu Santo comunicaba ideas y mensajes directamente a sus mentes y a sus corazones. Este es un punto importante. El Espíritu Santo comunicaba ideas y sigue comunicando ideas y mensajes directamente a nuestras mentes y a nuestros corazones. Pero obvio, si tú no actúas de acuerdo al sentimiento cristiano, al sentimiento bíblico, entonces estás rechazando el Espíritu, estás rechazando la guía del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría sus enseñanzas. ¿Se acuerdan que hace rato les dije ese texto? No me acordaba del texto. Es Juan 14:26. Juan 14:26 dice de esta manera. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Así que, amados hermanos, dame tantita agua, ¿no? Por favor. Ese es el Consolador. Es el Consolador.
Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Por si acaso se nos había olvidado. Por si acaso actuamos como Ananías. Gracias. ¿Ananías o quién fue? No, fue al que le dijo, tú eres maestro de la ley, Nicodemo. Si actuamos como Nicodemo, que sabemos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y no actuamos de acuerdo a la Biblia, entonces estamos rechazando la guía del Espíritu Santo. Y entonces nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque recuerda que eres el templo de Dios. Y este templo no debe estar sucio, hermanos. Debe estar limpio este templo. ¿Sí? Acuérdense cuando llegó con Pedro y le iba a lavar los pies. No, ¿cómo crees que me vas a lavar los pies? Si no dejas que te laven los pies, no tienes parte conmigo. No, siendo así hasta las manos y la cabeza. No, dice, ustedes ya son limpios por la palabra que les hablé. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra te limpia. Limpia tu interior. Es como si echaras ácido en el caño de la coladera. ¿Qué hace el ácido? Deshace todo y ¡rum! Se destapa el caño, ¿verdad? Así mismo es la palabra de Dios, hermanos. Entra en ti y te limpia. Te saca toda la basura que tienes del mundo. Te la echa afuera. Y queda solamente la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Así que, amados hermanos, ¿cuál es el que leímos ahorita? Segunda de Pedro 1:21, ¿verdad? No. Es Juan 14:26. Juan 14:26, sí, perdón. Bueno, así que, amados hermanos, hemos visto solo una pequeña parte de cómo eran guiados por el Espíritu Santo, tanto los apóstoles como los profetas. Pero aquí es donde, hermanos, aquí es donde debemos poner nuestra completa atención y ver qué tanto les permitía o les permite Dios hacer o nos permite Dios hacer por medio de la guía del Espíritu Santo, ya que ellos, los apóstoles y los profetas, eran dóciles y obedientes, ¿sí? En todo lo que Dios decía y Dios hacía. En todo lo que Dios les decía que hicieran. Se dejaban guiar, hermanos. Eran dóciles. Se dejaban guiar. Ellos no andaban, que no, es que el hermano me dijo, y es que yo, y es que tiene la culpa. No. Eran dóciles. Lo que el Señor Jesucristo les dijo, muchas cosas se les podrían haber olvidado. Pero entonces dice ¿qué texto leímos ahorita donde dice, Él les recordará todo lo que les he dicho? Juan 14, El Espíritu 26. Santo, exacto. Juan 14:26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así mismo entonces a nosotros, el Espíritu Santo, si algo se nos olvidó, el Espíritu Santo nos lo va a recordar. ¿Sí? Y te va a recordar el Espíritu Santo que no te perteneces a ti mismo. Te va a recordar el Espíritu Santo que lo que te comes no es tuyo. Te va a recordar el Espíritu Santo que tu dinero que tienes no es tuyo. Te va a recordar el Espíritu Santo que lo que traes puesto no es tuyo. Te va a recordar el Espíritu Santo que el mundo en que vives no es tuyo. Aún la casa donde vives no es tuya. Eso te va a recordar el Espíritu Santo. Y entonces vas a caer en la humildad. En decir, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, tú eres mi dueño. Tú eres mi Salvador, mi sustentador. Mi todo. Mi Rey. Así que entonces cuando entendemos eso, el Señor se agrada de que tú reconozcas que dependes de Él 100%. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer los cristianos de hoy en día para ser guiados por el Espíritu Santo? Y lo que es más, ¿cómo reconocer que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Son buenas preguntas, ¿no? ¿Qué debemos de hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿Y cómo identificar si estoy siendo guiado o no por el Espíritu Santo? Bueno, para ser guiados por el Espíritu Santo, los cristianos de hoy en día, mis hermanos, escuchen bien, en primer lugar, deben de cultivar una relación con Dios muy íntima, mediante la oración ferviente. ¿Qué es una oración ferviente? Que cuando hables con Dios, saques el sentimiento de llorar,
delante de Dios, decir, Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque hice esto, Señor. Perdóname, Padre mío, porque dije aquello. No soy digno de tu perdón, Señor, pero tu infinita misericordia y gracia es a lo que me acerco, Señor. Cuando tengas esa relación íntima con Dios, Dios te va a guiar por medio de su Santo Espíritu. Pero cuando eres rebelde, en el aspecto en que, no porque digas, yo soy rebelde, no, sino porque no quieras nada con la palabra de Dios, sino que no quieras nada con Dios, eso es ser rebelde y rechazar el Espíritu Santo. Entonces mucho cuidado, porque una ofensa al Espíritu Santo no es perdonada por Dios, nunca. Así que entonces, en segundo lugar, lo que debemos de hacer nosotros los cristianos es estudiar la Biblia para poder discernir la voluntad de Dios, ¿sí? Para poder entender cuál es tu voluntad, Señor, qué quieres que haga. Recuerden cuando se le apareció Jesús a Saulo, que todavía era Saulo. Primeramente le dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Porque estaba ciego. Dice, yo soy Jesús de Nazaret, al cual tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y coces, hermanos, son patadas hacia atrás que dan las mulas, los burros, los caballos. Entonces fíjense, con guante de oro, como le dice Jesús a Saulo, no seas burro. Tenía todo Saulo, todo. Pero lo que le faltaba era tener a Cristo en su corazón. Sí, por eso es de que le dijo el Señor, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cuál fue su respuesta de Saulo inmediatamente? Señor, dime qué quieres que haga. Ya no replicó más, reconoció, perdón por la expresión, pero reconoció su burrez. Él presumía de que era romano, él no compró la ciudadanía, él había sido circuncidado al 8º día, él había sido educado a los pies de Gamaliel, era todo un romano porque era un centurión romano. ¿Saben qué hacía un centurión? Meneaba 100 hombres. Como capitán. Sí, era un centurión. Entonces todas esas credenciales las presentaba, pero ya después que Jesús se le apareció, después dijo Pablo, todo eso lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Sí se dan cuenta entonces el cambio? Le hacía falta a Saulo reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y a veces nos hace falta eso, hermanos. Tenemos de todo, pero falta poner a Cristo en nuestro corazón para que podamos entonces doblegarnos a sus pies y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, mi Señor y mi Dios. No sabía lo que hacía. Así que entonces, y en tercer lugar, también debemos, para los que, cómo debemos de identificar si el Espíritu Santo está en mí o no, el tercer lugar sería la obediencia activa a sus mandamientos. Pero nuevamente, tristemente, muchas veces ni los mandamientos conocemos, hermanos. No lo sabemos. Y aparte, si no los conocemos, menos los practicamos. Una obediencia activa a sus mandamientos y la rendición de tus decisiones personales. ¿Qué significa eso, hermano? La rendición de tus decisiones personales. ¿Qué significa eso? La rendición de tus decisiones personales. Es que todo lo que hagas tienes que ponerlo a los pies de Cristo, tienes que ponerlo en las manos de Dios. No es por tus fuerzas, no es por tu carácter, es ¿por qué? Por la guía del Espíritu Santo. Es con su poder de Dios, y su poder es el Espíritu Santo. Así que tienes que poner en manos de Dios cualquiera que sea tu decisión en tu vida. Señor, voy a hacer esto, pero Padre mío, si no es tu voluntad, házmelo saber de alguna forma. Entonces, la rendición de tus decisiones personales, ya que andar en el Espíritu implica evitar los deseos de la carne, ¿sí? Para mantener una sensibilidad espiritual constante. Sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual es que tienes que estar atento siempre, con el oído y con el ojo y con el corazón, atento a lo que dice Dios.
Esa es una sensibilidad espiritual. Que seas sensible a la palabra de Dios. No que pase como cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas a todos ellos? A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Porque ellos tienen ojos y no quieren ver, tienen oídos y no quieren escuchar. Y a veces nos pasa así. Nosotros tenemos ojos y no queremos ver, tenemos oídos y no queremos escuchar, a veces, no siempre. Entonces, cuando no quieres saber nada de Dios, es cuando estás constritando al Espíritu, lo estás rechazando. Así que entonces, en cuanto a el cuarto lugar sería, ya ve que vimos 4 puntos, sería la oración constante. Esto significa mantener una relación y comunicación viva con el Padre. Y viva quiere decir diaria, constante, perseverante. ¿Sí? Que estés en contacto con Dios todos los días. Por eso nos llaman a nosotros, ustedes son sabáticos, nomás adoran a Dios en sábado. Sí. Bueno, es que ese día eligió Dios para ser adorado. Pero comunicación y comunión con Dios se tiene toda la semana. Pero Dios eligió de los 7 días de la semana, eligió uno en donde hizo lo siguiente, lo bendijo. Aparta. ¿Lo qué? Aparta. No, aparte lo bendijo, lo santificó, lo apartó y reposó en él. Es en el único día que Dios hizo eso, en el 7º día. En ningún otro día de la semana hizo eso. Entonces Él elige desde el principio de la creación un día específico para que se le adore, que es hoy, sábado. Hoy. Durante la semana, en oración, vas a tener comunión con Dios, vas a hablar con Dios, vas a buscarlo por medio de la oración. Pero el día que se le tiene que adorar, Él lo eligió, el sábado. Así que entonces, esto significa mantener una relación y comunicación viva con el Padre, confesando la necesidad de su dirección, lo cual alinea tu corazón con la voluntad de nuestro Padre. ¿Sí entiendes eso? O sea, buscas la guía del Espíritu Santo para que te alinees. Yo se los he dicho en otras palabras, se los he dicho de esta manera, les he dicho, hay que estar en la frecuencia de Dios, situarnos en la frecuencia de Dios. ¿Se acuerdan que les he dicho eso? Sí. Situarnos en la frecuencia de Dios es estar en comunión con Dios. O sea, estar de acuerdo con todo lo que dice Dios. Es estar en comunión con el Señor y confesando las necesidades de su dirección, lo cual alinea tu corazón con la voluntad de nuestro Padre, Dios. El otro punto sería la obediencia y el sometimiento. Actuar conforme a las inspiraciones recibidas, ¿sí? Comunicándonos con Dios todos los días y decisiones que a menudo traen paz interior como confirmación de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Este es el punto clave. Nuevamente se los leo. Obediencia y sometimiento es actuar conforme a las inspiraciones recibidas por medio del Espíritu Santo, claro, comunicándonos con Dios todos los días y decisiones que a menudo traen paz interior como confirmación de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, si estás haciendo lo que Dios te marca en la Biblia, estás en comunicación con Dios, estás en contacto con Dios, estás en su frecuencia, estás sintonizado en su frecuencia, ¿sí? Y eso trae paz interior. Eso trae paz interior. Dice más bien dice en Juan 15:1 al 3, el Evangelio según Juan capítulo 15, verso 1 al 3. Estamos a punto de terminar el tema, hermanos. Dice Juan 15:1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya que ustedes, dice, están limpios por la palabra que les hablé. Así que entonces, ya nos fue hablada la palabra de Dios, ¿no es así? ¿Estamos Amén. limpios o no? Amén. Estamos limpios por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este templo tiene que estar limpio.
Y no estamos hablando de lavarlo con jabón y zacate, ¿eh? No. Estamos hablando de una limpieza espiritual y purísima, que es la limpieza de la palabra de Dios. La palabra de Dios te limpia totalmente. Así que, amados hermanos, todo lo anterior y más son señales de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque nosotros somos hijos de luz. Y dice la Escritura, entonces, compórtate como hijos de luz. Muy bien. Así que entonces, mis hermanos,